resolvemos lo del tercero. Bueno, yo les había dicho la otra vez, esperen que pongo a grabar, así por las dudas. Recording in progress. Hoy estaba interesante para hablar sobre el plan de fomento que se anunció ayer, pero bueno, como todavía no lo leí, no lo pude ver, no sé si está, después en todo caso en algún momento, si se puede recuperar el texto, veremos a ver qué podemos analizar críticamente en relación de todo lo que veníamos hablando, ¿no? Se habló también de propiedad justo en el anuncio de ayer, no sé, el ministro de Agricultura de la Nación dijo que el Banco Mundial aparentemente tenía un crédito de 500, no sé cuánto, millones de dólares para compra de tierras y programas de arraigo de familias de la agricultura familiar, veremos qué sale de ahí, ¿no? Pero está pendiente, como sabemos, la reglamentación de todo el sistema de banco de tierras de la 27118, está presentado el proyecto de la Unión de Trabajadores de la Tierra y otros también, para acceso a tierras por parte de la agricultura familiar, campesina e indígena, así que podría haber un empujoncito también para ese lado, así que bueno, era un comentario, ¿no? Sí, Tenía ahí, no, la llave y el auricular, todo. me parece Se le que debe no haber era activado, para... profe. Sí, no hay drama. Bueno, vemos entonces propiedad. ¿Se acuerdan que el otro día estuvimos charlando? Primera pauta, no tenemos una legislación específica, así que lo que regula la propiedad de la tierra en relación o en función de la actividad agraria es lo que ustedes han visto en reales, en derecho privado, como le llamen ahora, es el mismo régimen de propiedad. Lo cual, si ustedes ven el texto que yo les di de Carrera, que habla sobre el régimen jurídico de la tierra, hace toda una historia de la legislación, de las leyes de colonización que hubo, hace inclusive también una introducción con todo lo que es la doctrina social de la Iglesia. Digamos, uno puede ser católico, estar de acuerdo o no, pero bueno, lo marco porque hasta desde la propia Iglesia, en muchas encíclicas papales, incluso el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, también en una encíclica, en varias, ¿no? Pero en Laudato Si específicamente hace alusión al acceso a la tierra, no solo a nivel urbano, con lo que tiene que ver con el derecho a la vivienda, sino al acceso a la tierra para trabajar. Así que, digamos, no es nada novedoso y desde, digamos, la doctrina, yo les diría más concordante, siempre, o sea, Carrera no era, ¿cómo decirles?, ni colectivista, ni de orientación marxista, sino todo lo contrario, ¿no? Y uno lee el texto, que está escrito en los años 80 más o menos, bueno, y él da toda una fundamentación de por qué la propiedad agraria tiene que tener una función social. Bueno, lo cierto es que consagrado, vigente específicamente en nuestro Código Civil y Comercial no está. Sí, les decía yo que es de aplicación y de carácter operativo, por el 75, inciso 22, la función social o el interés social que está reconocido en el Pacto de San José de Costa Rica. O sea que podríamos decir que aplica el criterio de función social de la propiedad agraria en nuestro sistema jurídico. Podrían tomarse decisiones políticas en función de ese interés social y colectivo, y los jueces también podrían respaldar, digamos, resolución de conflictos o planteos en función de ese principio. Pero como sabemos, el derecho es un producto cultural, todos estos son hechos o actos culturales, y bueno, también tiene que ver con los contextos políticos, sociales y económicos que permitan que eso se aplique o que eso pueda llegar a concretarse de alguna manera, ¿no? No sé si ustedes en reales, cuando vieron reales, ¿qué decían? Bueno, reales o derecho privado, ¿qué hablaron respecto a la función social de la propiedad?
si tuvieron, digamos, profes que les decían, no, no aplica, sí, sí aplica, si hubo posiciones así disidentes de acuerdo a con quienes cursaron. Si quieren levantar la mano para no hablar todos juntos, no hay drama. Cuando vieron derecho privado, si... Profe, yo soy Sí, estudiante en sí, Derechos Reales con Agustina La Rosa sí, y Regina. sí se tiene en cuenta la función social que tiene la propiedad, la vivienda. ¿Y te acordás con fundamento, fundamento en qué? ¿Qué argumentos? Sí, para darle ¿Te un... acordás, Regina? Sí, Sí. sí, para darle o sea, a la propiedad privada un cuadro que no afecte a la sociedad, digamos. Regularla, pero sin atentar contra ella, digamos. Ujú. El tema es definir dónde se atenta contra la propiedad privada, dónde está el límite, ¿no? ¿Cuál es ese límite entre el interés social y la afectación a lo que se consideran derechos privados, ¿no? Ese es todo el tema. Y alguien, por ejemplo, que haya cursado y que les hayan dicho que no aplica el criterio de función social de la propiedad. Realmente no sé porque yo en su momento la preparé libre la materia, entonces no Sí, tuve yo lo una mismo, profe, discusión respecto hace al tema. rato. Y no tienen ninguna conclusión de eso, no sacaron ninguna conclusión, nada, o no lo vieron en los textos que leyeron. No. No, ven que es complicado, un poco estas preguntas apuntan a eso, ¿no? Porque yo les estoy diciendo, sí, o sea, yo podría dar la clase diciendo, la propiedad agraria tiene una función social y bla, 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 pero fíjense que cuán difícil es, digamos, si en el seno de la facultad por ahí no se dan estas discusiones o estos debates, eh, no sé si, vuelvo a preguntar si hay alguien que haya cursado en alguna cátedra donde se diga que no existe el criterio de función social de la propiedad. No sé si hay alguien que haya pasado por esa, o que tenga esa opinión, o que esté de acuerdo con eso. Yo no, Yo no, no, la verdad realmente me que, parece. perdón. A ver, Lourdes. No, no, dale, dale. No, que yo la cursé el año pasado en la comisión de, bueno, de Aula Rosa, donde Reggie es ayudante, y cuando dimos esto sí hicieron hincapié en la función social. Así que no sé, por lo menos en esa cátedra no tuvimos ese modo de ver a la propiedad como que no cumple una función social. No sé, la otra cátedra, calculo que no. Ujú. Yo creo que claramente la propiedad cumple una función social, o sea, más allá de lo que haya visto o no en reales, me parece que es meramente importante la propiedad en cuanto a la sociedad. Ujú. ¿Y por qué te parece, Agustina? Porque es importante, ¿no? El fundamento. ¿Por qué te parece que Eh, es importante? ¿La propiedad en general o la propiedad agraria en sí? Y a ver las dos. Porque eso de que la Yo creo que, propiedad bueno, que privada es importante también es tema de debate. claro, desde lo agrario me parece que es importante porque somos un país con mucho agro, por decirlo de alguna manera, y porque tenemos muchos recursos como para que la gente pudiera... En la clase pasada creo que hablábamos algo en un momento de la cuestión en que hay personas que por ahí no obtienen comida para comer y siendo un país que somos productores de alimentos, es como un absurdo que eso suceda. Entonces me parece que poder acceder a alguna propiedad agrícola es de mucho beneficio. Y más allá de eso, hablando como a niveles más grandes, también me parece importante porque creo que es una industria que también es muy significativa para nuestro país. Y en cuanto a la propiedad privada, es algo que aparece en nuestra constitución también, es una cuestión de que todos tienen derecho a una vivienda digna, entonces me parece que desde ese punto es importante la propiedad privada. Ujú. Ahí es interesante que introdujiste la Constitución. ¿Qué se acuerdan del derecho de propiedad?
está definido en la Constitución. Vamos a ir armando la clase entre todos. El artículo fundamental es y el artículo todas. 17, Ujú. ¿Y qué te acordás o qué se acuerdan? que dice que es inviolable la propiedad privada. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Se acuerdan? ¿Qué quiere decir que es inviolable? En realidad, o sea, que nadie puede ser privado del uso esa propiedad. Yo ahí le encuentro la función social. O sea, que en pos de regular la propiedad y no violar, eh, o sea, el uso y el goce de la misma. Ujú. Está bien. ¿Y qué está definida en la Constitución? ¿La propiedad dice que es la propiedad? ¿En qué consiste? Allí en el artículo 17, por ejemplo, dice en qué consiste, cuál es el derecho a la propiedad. ¿Quiere que lo lea, profe, el artículo? No está definido en el artículo 17. No dice que es propiedad, digamos, ¿no? No. ¿Y cómo sabe uno? ¿Y cómo sabe uno cómo se materializa ese derecho de propiedad? O sea, porque uno dice, está reconocido el derecho de propiedad, ¿y dónde lo encuentro entonces regulado? Digo porque estamos hablando de la regulación del Código Civil, que es lo que tenemos para la propiedad agraria. ¿Dónde está regulado? ¿Cómo sabemos cuál es esto que decían ustedes de las reglas que aseguran la no inviolabilidad de la propiedad? ¿Dónde están? Profe, ¿no están en el Código Civil y Comercial? O sea, ahí se dan las pautas de qué es un derecho de propiedad, pero la función social está más dada por la Constitución Nacional y los tratados, que reconocen Exacto. la importancia que tiene. Tanto, supongamos, la protección de la vivienda es destinado al crecimiento, desarrollo, o sea, asegurar un lugar para los niños, o la familia en sí, para que tenga un lugar donde dormir. Ujú. Creo que va más por ese lado de la función social. Sí, estamos hablando de todo esto y se me aparecen imágenes de cosas que pasaron ayer, cosas que vienen pasando, cosas que fíjense cómo nosotros tenemos todo un discurso, por eso les digo que uno puede dar toda una clase de esto y después ir a la realidad y ver qué pasa, y me dice, ¿por qué pasa esto? ¿No? De por qué pasa. Un poco lo que decían recién respecto de, que es cierto, el derecho de propiedad sería algo así como el género, ¿no es cierto? Y después en el Código Civil nuevo introduce como una novedad en relación con el Código de Vélez, porque describe a la propiedad como un poder jurídico, ¿sí? O sea, en general la propiedad sí como que es un poder jurídico sobre cosas o bienes materiales o inmateriales, ¿no? Susceptibles de tener un valor económico. Y, y en realidad uno tiene que, para saber cuál es el contenido de esa propiedad y qué es lo que conforma la otra palabrita que está relacionada, el patrimonio de las personas físicas o jurídicas, tiene que remitirse al catálogo de los derechos reales, ¿sí? La forma de acceder a la propiedad, o las formas, mejor dicho, son los derechos reales que están consagrados en el Código Civil y Comercial, ¿sí? Como ustedes saben, esos derechos reales que están en el Código Civil y Comercial son un número cerrado, no es que alguien puede, mediante un contrato o algún tipo de negocio o de relación jurídica, inventar un derecho real nuevo, sino que son las formas de acceder a la propiedad, precisamente son las que dice el Código Civil y Comercial. El derecho de uso, el derecho de habitación, inclusive el derecho real de superficie, que nosotros también lo tenemos vinculado con la actividad agraria, inclusive hay derechos reales de garantía, que también son consideradas una forma de propiedad. Y nosotros tomamos el derecho de dominio, o sea, si ustedes han visto ya el cuadro, que el otro día presentábamos en
que yo les había puesto en la pantalla compartida, digamos, tomamos el derecho de dominio porque es el que mayores facultades otorga, ¿sí? Dentro del catálogo de derechos reales permitidos, regulados por el Código Civil y Comercial, el derecho de dominio es el que mayores facultades otorga. Entonces, es un poco para ponerlo en tensión con esto que decimos de la función social de la propiedad, ¿no? Como para comparar y saber, a ver, ¿qué se puede hacer en el derecho agrario? Bueno, tomamos el de dominio, porque es el de mayor, que mayores facultades otorga. La propiedad, les decía entonces, es el género, y el dominio sería la especie, una de las especies, digamos, mediante las cuales se puede acceder a la propiedad según nuestro sistema jurídico. Creo que Agostina quería leer el artículo 17, ya más o menos lo conocen, no hace falta. Sí, también es importante la última parte que asegura esto de la inviolabilidad, diciendo que ninguna persona puede ser privada de ese derecho de propiedad si no es por una expropiación, ¿sí? Tiene que haber una expropiación dictada en una ley específica, ¿sí? En donde se justifique el interés público, que no es lo mismo que social. Ahí hay un gran debate y una gran discusión también, ¿no? Si el interés público podría englobar el interés social, si son cosas distintas. Digo porque al momento de resolver una expropiación, el criterio de interés público puede ser, puede ser que no sea el mismo que el del interés social. Y además hace falta una indemnización, o sea, ley específica, una razón de utilidad pública, más una indemnización respecto hacia esa expropiación. Después, en el Código Civil, como les decía, en relación con el dominio, ¿se acuerdan qué características tenía el dominio? Para pensar un poquito esto de las posibilidades de la función social, ¿qué características tiene el derecho de dominio? Absoluto, exclusivo, perpetuo. ¿Y qué quiere decir cada una de ellas? ¿Se acuerdan? Exclusivo es que no puede haber dos relaciones del mismo tipo sobre el mismo bien. Perpetuo que no está sujeto ni a una modalidad ni a un gravamen. O sea, que no tiene límite en el tiempo. Y me falta uno. Bueno, el absoluto es el del gravamen. ¿Y cómo es esto del gravamen? Porque gravámenes sí, digamos, el dominio puede tener gravamen. ¿Alguien que pueda ayudar? ¿Que pueda comentar? ¿Me repetís, por favor, que no escuché? ¿Se me cortó? Sí, Regina. No, porque decís gravámenes y no sé en qué sentido lo decís, en relación con lo absoluto. Que sea exclusivo, como bien vos dijiste, quiere decir que no puede haber dos personas o más, físicas o jurídicas, lo que sea, que sean dueños, que tengan el dominio del todo de una cosa al mismo tiempo, ¿sí? Según las pautas del Código Civil y Comercial, lo que se ha creado es la ficción del condominio, ¿sí? Para permitir que varias personas sean titulares, pero no son titulares del todo de la cosa. Y digo esto de la ficción porque lo que se le reconoce a esas personas que son dueñas de partes indivisas, ¿sí? Y hay toda una serie de reglas a cumplimentar para mantener la armonía o la convivencia en relación con ese dominio compartido, digamos, ¿no? Para esto hay una excepción, que es lo que vamos a hablar la clase que viene. Excepción, digo, que está reconocida legalmente en la Constitución, lo mencionamos el otro día, en el inciso 17 de la Constitución Nacional y en el artículo 18 del Código Civil y Comercial, nuevo, actual, que es la propiedad y la posesión comunitaria de los pueblos originarios, ¿sí? Ahí está admitida legalmente esta excepción a la exclusividad consagrada del dominio. Digo admitida legalmente porque después en la práctica volvemos a lo mismo, ¿no? Ya vamos a charlar sobre pueblos originarios el martes, y vamos a ver que también hay legislación que apoya esa consagración constitucional
pero de hecho en la práctica los invito, si quieren estaría bueno que para la clase que viene, antes de empezar, traigan alguna noticia, ¿sí? Del periódico, de Instagram, de Facebook, de donde sea, de algún desalojo violento o algún no reconocimiento de este derecho de propiedad o posesión comunitaria de los pueblos originarios, ¿sí? Estaría bueno como para darle un poco de viso de realidad y de esto que me preocupa a mí, de no decirles, bueno, mira, esto es así, 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 pero también ver qué es lo que está pasando alrededor y en la realidad. Así que los comprometo a eso, que para el martes se busquen alguna noticia, si quieren se puede compartir por pantalla también, pueden comentarlo en unos minutitos, no les digo que sean todos, pero bueno, pónganse de acuerdo, varias, aunque sea, algunos, inclusive podemos jugar con distintas zonas del país, ¿no? Puede ser con, no sé, en varias provincias hay problemas. Bueno, porque de hecho hay comunidades originarias en todo el país, aunque a nosotros nos parezca que no, ¿no? Aunque parezca que no, que ya no existen pueblos originarios, sí los hay, muchos, y bueno, muchos están luchando por la reivindicación de este derecho y de sus derechos, que son derechos territoriales, precisamente. Así que les pido esa tarita para el martes. Así que bueno, ahí tendríamos una excepción en cuanto a la exclusividad. En cuanto a la perpetuidad, quiere decir que no se extingue por el no uso, ¿sí? Quien tiene un derecho de dominio sobre algo, es decir, por el hecho de que lo deje abandonado, por el hecho de que no lo use, el hecho de que no haga ninguna utilización de ese derecho de dominio, quiere decir que el derecho de dominio no se extingue, y digamos la pata o el complemento de esto también de la perpetuidad es el régimen de sucesiones, ¿sí? O sea, esa perpetuidad no solamente es de la persona, sino que se transfiere esa propiedad del dominio a los herederos, y todo el sistema que nosotros conocemos de la herencia, ¿no? Del régimen hereditario, que también aplica al derecho agrario. Hace muchos años, y si ustedes se fijan en los libros de derecho agrario, hay un capítulo que es derecho hereditario agrario, o derecho agrario hereditario, donde se analiza también la normativa en función, en relación con la actividad agraria. Pero con los recortes que hemos tenido vamos perdiendo contenidos. De todas maneras, volvemos a lo mismo, es la misma normativa eh, que rige para el resto de los mortales en el Código Civil y Comercial. También puede haber debates y puede haber inclusive hasta algunas cuestiones que tienen que ver con perspectivas de género, ¿no? Yo les decía que en el año pasado habíamos habíamos visto en clase el tema del proyecto Artigas, en donde Dolores Echeverre, que es una mujer perteneciente a una familia, eh, voy a decir la palabra que creo que corresponde, técnicamente existe, no es que sea despectiva, de terratenientes de la provincia de Entre Ríos, digo porque es una palabra que se utiliza en los análisis académicos. Podrá coincidir la familia Echeverre si son terratenientes o no, pero bueno, de hecho, ella, Dolores Echeverre, que es parte de la familia, habla de ese carácter de su familia y de cómo ella, por ser mujer, suele suceder esto mucho también, ha sido, o son las mujeres excluidas del manejo de lo que tiene que ver con las explotaciones agropecuarias, ¿no? De hecho, como que las mujeres no sirven o no son capaces, entonces suele suceder que, inclusive hasta en términos de herencia, quienes heredan son los hijos varones, las mujeres quedan excluidas de esto, se las puede compensar o no económicamente, habría que ver en cada caso, pero en esto sí hay una marcada diferencia de género y hay un problema de género bastante importante. No sé si alguien escuchó del caso de Dolores Echeverre, incluso ahora escribió un libro, ella creo que en estos días estaba por presentarse. ¿Alguien sabe de esto que pasó? ¿Tienen algún conocimiento? ¿Escucharon algo de lo que pasó el año pasado?
con el proyecto Artigas, Dolores Echeverre, alguien que quiera comentar, como para que nos enteremos todos y todas. Martina, que te veo ahí. No, no, yo en realidad me acuerdo del caso, pero no lo seguí tanto. O sea, lo seguí en un momento, lo perdí, la verdad. Pero me acuerdo que fue muy conocido, que en realidad se peleó con todos los hermanos. Era algo así, como que les inició una demanda porque por una parte de las tierras, y que al final creo que terminaron como quedándose con todos los hermanos, ¿no? Sí, terminaron, sí. De hecho, ella O sea, había... ella quería como hacer una cooperativa, había todo un fundamento que estaba muy Sí. bueno. O sea, la idea que ella tenía estaba muy buena, pero bueno, por lo que recuerdo, los hermanos se quedaron con todo. Era también un caso bastante político igual. Tenía bastante que ver, Sí, y bueno, con lo que dice usted, los terratenientes. Y bueno. sí, de hecho lo que ella emprendió era una acción política para decir, bueno, esta estancia también es mía. Lo que quiso hacer allí con gente del movimiento de la CETEP, y que en realidad son parte del MTE Rural. Esa es una de las organizaciones que hemos mencionado como sujetos agrarios dentro de lo que es el sector de agricultura familiar, campesina e indígena. Y ella quería en esa estancia establecer una colonia agrícola. De hecho, habían empezado a trabajar, porque en realidad no está resuelta todavía la partición de todos los bienes que forman parte de la sucesión. Es más complejo porque había también un diario. Ella, como es periodista, trabajaba en ese diario, pero hubo un vaciamiento digamos, de la persona jurídica que constituye la familia para precisamente manejar el diario. Entonces ella también se queda sin esa fuente de trabajo. Bueno, mediante una acción política lo que hizo ella es decir, bueno, soy heredera, tengo también derecho sobre esta estancia, voy a ejercer ese derecho. Pero bueno, primero hubo un fallo de un juez de primera instancia que dijo que sí, que como no estaba resuelto todavía el tema de la partición, ella podía hacerlo perfectamente. Y después pasó a la Cámara, y en la Cámara, por eso hablo, ¿no?, de cómo hay que seguir los caminos de la justicia. Después en la Cámara aparecieron papeles en donde los hermanos decían que a ella la habían desinteresado, que a ella le habían dado no sé qué cantidad de miles de dólares para que ella quedara fuera precisamente de esa estancia en particular, o sea, de derechos hereditarios sobre esa estancia. Bueno, de hecho todavía no tiene sentencia firme, pero sí consiguieron desalojarla a ella y desalojar a toda la gente que iba a trabajar en la colonia agrícola. O sea, me parece que el destino de lo que pasó con el proyecto Artigas se sabía desde un principio que iba, más vale que yo creo que había esperanza de que eso podía prosperar, pero digo que también fue un hecho político, y haces muy bien marcar vos esto, como para que se evidenciara todas estas cuestiones. Bueno, Victoria, no hay problema, nos vemos el martes. Para que se evidencien todas estas cuestiones y que también se visualizara y se comprendiera las diferencias que hay en cuanto al género, la exclusión de las mujeres, o lo que tiene que ver con el género en el manejo de las explotaciones, y también en lo que hace a la propiedad de las tierras, ¿no?, en el ámbito rural, en el ámbito rural, sobre todo, ¿sí? Así que Sí, me eso es acuerdo que en un importante. momento hay un planteo de parte como de los hermanos que era como, bueno, pero ella no trabaja en la tierra y nosotros sí. Y ella respondía que ella era su tierra y ella podía hacer lo que quería. O sea, si quería trabajarla a ella, poner a alguien para que trabaje, donarla a una cooperativa, lo que ella quiera, lo podía hacer porque era de ella. Me acuerdo que había leído como un análisis que hacía una periodista, como un poco esto de nada, de los espacios como de los hombres,
esto de pensar que el campo y eso, como de que estaba, o sea, como ella era mujer, no podía tomar decisiones o lo que sea, y lo mejor para la familia y para las propiedades de la familia era que lo tengan los hermanos. Y bueno, y la periodista esta me acuerdo que analizaba hasta qué lugar llega el machismo, que una mujer no puede hacerse cargo, o sea, no puede decir lo que quiere hacer con sus propiedades, que vienen estos hombres que son sus hermanos a decirle que es mejor que ellos manejen la tierra, cuando en realidad el proyecto Artigas y todo lo que presentaba ella era fantástico. Sí, tiene que ver un poco con lo que estábamos charlando de las colonias agrícolas y del arraigo, lo que surge de la ley 27.118 de reparación histórica. O sea, no es nada, no es que inventaron nada nuevo, sino que se trataba de eso. En este caso, el hecho político era que una propietaria privada estaba decidiendo comprometerse con ese proyecto político, y bueno, lo que quería hacer era utilizar su tierra para que se hiciera eso. Y fíjense que, de hecho, terminó de esa manera, desalojada, ¿no? Les vuelvo a decir, la sucesión todavía, o todo el tema no se terminó, está todavía en trámite, inclusive hay denuncias por estafas, vaciamiento, bueno, ya sabemos, pero me interesaba marcar esto de la cuestión de género porque es importante también, ¿no? Y sí, es un poco son las aristas que tiene la sociedad patriarcal y el capitalismo, que es patriarcal también, digamos, ¿no? O sea, que así como el centro de la vida está en las ciudades, bueno, el artífice de las acciones siempre son los hombres, ¿no? Y hombres blancos, también hay un tema de racialización, no solo de género, sino también de racialización. Ojalá hubiera tiempo para charlar de estas cuestiones que son más sociológicas, que son recontra interesantes, pero bueno, se los dejo planteado para que, si les interesen, también exploren un poco por ese lado, porque es interesante. Pero fíjense que venimos hablando nosotros de perpetuidad del dominio, bueno, y cómo en realidad el derecho hereditario de esta mujer, digamos, de lo que tiene que ver con el manejo de las explotaciones agrarias de la persona jurídica que conforman la sociedad, no, para ella no rige la perpetuidad, ¿sí? En realidad no rige. Digo por esto de la consagración de los derechos. Vieron que, bueno, que en la Constitución está consagrado para que nadie viole el derecho de propiedad, bueno, pero en la práctica en realidad, ni aún en estos círculos más selectos inclusive, se da esa regla con total ecuanimidad. Ni que hablar cuando hablamos de un interés social, porque como bien ustedes decían, en la Constitución se reconoce el derecho de propiedad y todo lo demás, pero bueno, todo apunta a defender a quien tiene la propiedad. ¿Y qué pasa con el que no la tiene? ¿No? Hay toda también una planificación o una decisión política. La propiedad es inviolable, sí, perfecto, pero ¿y los que no tienen propiedad? ¿Qué hacen? ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dice el Código Civil y Comercial? Y no dice nada, porque en realidad lo que se regula es la oferta, pero no la demanda de propiedad. Lo que está ausente precisamente es la regulación del Estado, ya que el Estado regule sobre cómo va a satisfacer esa demanda de propiedad, ¿sí? Me acuerdo, hay una película que Paz se debe acordar, no sé si anda por ahí Paz, que no tenemos tiempo de verla acá tampoco, yo vivo rezongando por la falta de tiempo, mil disculpas, que es precisamente un documental, es un institucional del MTE Rural, del Movimiento de Trabajadores Excluidos de la Rama Rural, que el señor claramente dice, bueno, si el Estado repartió todas las tierras en su momento, si el Estado hizo eso, bueno, ahora el Estado a mí también me tiene que facilitar el acceso a la tierra. O sea, con una sabiduría que solamente una persona, es una cosa lógica, ¿no? O sea, el Estado repartió, y el Estado inclusive ahora tiene propiedades fiscales, ¿y qué es lo que pasa? ¿Por qué no se reparte? ¿Por qué no se atiende esa demanda? ¿Sí? Porque no es que haya gente que no le interese, hay un montón de organizaciones, de pueblos originarios, de comunidades, de movimientos que están reclamando la propiedad de la tierra para trabajar, y es una demanda desatendida. Y acá volvemos a
la renta agraria diferencial, y volvemos a los conflictos de intereses, pero bueno, es importante visualizar que esa es una demanda desatendida, ¿sí? O sea, me parece que es importante completar todo este análisis que vamos a hacer de la propiedad con estas otras cuestiones o estos otros debates, ¿no? Como es la exclusión por género o la exclusión por falta de acceso, por inaccesibilidad a la propiedad. Bueno, entonces les decía, el carácter exclusivo, digamos, la excepción la vamos a ver con la propiedad y la posesión comunitaria de los pueblos originarios, y en lo que tiene que ver con el carácter absoluto, ¿se acuerdan qué implicaba el carácter absoluto? Regina decía algo de gravámenes, pero ¿qué era? ¿Qué facultades otorga el derecho de dominio? Que tiene que ver con esto del carácter absoluto, y es diría que es el que conecta más con el tema de las posibilidades del interés social o la función social o no. ¿No se relaciona con la disposición principalmente? O sea, hacer lo que uno quiere con su propiedad privada. Bueno, ahí está, es hacer lo que uno quiere. ¿Se acuerdan de las facultades? La disposición es una, o sea, uno puede usar, puede disponer o puede abusar. Claro, el uso y el goce. Exacto, tener el uso y el goce, pero además del uso y el goce, la disposición, y también la posibilidad de abusar. Esa es la concepción. Hubo, digamos, jurisprudencialmente, esto lo habrán visto también ustedes en derecho privado, ahí Esteban agrega la palabrita uso y goce regular, si no es abuso del derecho. Muy bien, ahí venía. Digamos, jurisprudencialmente, y después en las modificaciones que se le hicieron al Código de Vélez, yo ahí se las marqué en el cuadrito, que eran los antiguos artículos 2503 y 2514, lo que se establecía es que, bueno, todo bárbaro, pero el derecho de propiedad tiene que ejercerse de un modo regular, ¿sí? Conforme a un uso regular. ¿Qué es un uso regular? Otra vez tenemos el mismo problema, ¿no? ¿Hasta dónde el uso es regular? ¿Hasta dónde el uso no es regular? Terminan decidiendo en definitiva los jueces en el caso de controversias, y bueno, y ni que hablar con decisiones políticas que tienen que ver con esto, ¿no? Digamos, de decir, bueno, puedo avanzar sobre la propiedad de cierta persona porque no la está usando regularmente, para utilizar las mismas palabras que usaba el código. Ahora el código nuevo, eso lo tienen en el artículo 1941, cuando habla del carácter absoluto, es inclusive hasta un poco más, es inclusive un poco más amplio, ¿no? Lo deja abierto, y dice: el dominio perfecto es el derecho real que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa dentro de los límites previstos por la ley. Esto se relaciona mucho, esto de dentro de los límites previstos por la ley, con lo que yo les decía que son los primeros artículos del Código Civil y Comercial, que ahora vamos a tocar, del título preliminar, porque digamos, hay que buscar entonces en qué consiste el uso regular. Ahora tenemos por lo menos esta cláusula, qué es uso regular, y bueno, es, digamos, lo que la ley dice que es uso regular. En realidad podríamos aplicar acá el principio de reserva constitucional del artículo 19, que todo lo que no está prohibido está permitido, ¿no? O sea, venimos en un círculo de ideología liberal, que es la que tiene la Constitución Nacional. Este artículo, yo creo que acá en el cuadrito se los puse, se complementa así con el 1970, si ustedes se fijan, el 1970 habla de los límites al dominio, y dice que las limitaciones impuestas al dominio privado en el interés público, por eso venimos hablando de interés público, social, están regidas por el derecho administrativo. El aprovechamiento y uso del dominio sobre inmuebles debe ejercerse de conformidad con las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción. Los límites impuestos al dominio en este capítulo, que es el capítulo 4, en materia de relaciones de vecindad,
rige en subsidio a las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción. Acá hay una reformulación de lo que era el anterior artículo 2611, que en espíritu está diciendo algo similar, que es lo que decía Vélez antes, ¿no? Que todas las restricciones en interés público, no usa social, sino público, van a estar regidas por el derecho administrativo en todos sus niveles, nacional, provincial, de acuerdo al poder de policía competente, y este capítulo de los límites al dominio en interés privado tiene que ver con normas que tratan de regular relaciones de vecindad entre pares, ¿sí? O sea, no el interés público, sino que es relaciones, restricciones que se imponen para tratar de zanjar diferencias y problemas en relación con los particulares. De este capítulo de límites, esto lo traigo a colación porque si hablamos de absoluto, exclusivo, de absoluto que otorga la facultad de abusar, de disponer y de usar, bueno, tenemos que remitirnos a qué es lo que está regulado en la ley, ¿sí? En lo que hace a las restricciones de interés público es en el derecho administrativo, y en lo que tiene que ver con las de interés privado, o sea, que afectan a otra persona, está aquí en este capítulo cuarto del Código Civil. En el capítulo cuarto del Código Civil tenemos una, por ejemplo, porque vieron que el interés público y el privado es bastante difícil de separar muchas veces, ¿no? O sea, Vélez inclusive decía, no voy a meter nada que tenga que ver con interés público, yo todo lo que ponga acá, en este capítulo, que es, digamos, el correlato del que les estoy diciendo ahora, el capítulo cuarto, decía, bueno, todo es en interés privado, pero se cuela el interés público de alguna manera. Una norma que a nosotros nos importa, por ejemplo, de esto de las restricciones, es la del artículo 1974, que es la del camino de Sirga, ¿sí? Que dice que el dueño de un inmueble colindante con cualquiera de las orillas de los cauces o sus riberas aptos para el transporte por agua, debe dejar libre una franja de terreno de 15 metros de ancho en toda la extensión del curso, en la que no puede hacer ningún acto que menoscabe aquella actividad. Todo perjudicado puede pedir que se remuevan los efectos de los actos violatorios de este artículo. Esto está consagrado, es decir, cuando hay un curso de agua navegable, cualquier curso de agua navegable, esto está en relación con el anterior también, que es el 1973, que habla, bueno, que también lo podemos ver, fíjense que también, el 1974 que yo les digo, es eminentemente público, porque lo que está tratando en realidad de proteger es el derecho a la navegación y el derecho de acceso a los cursos de agua de todo el mundo, de todos los ciudadanos, sin perjuicio de que alguien sea dueño de las tierras circundantes a ese curso de agua. Pero, no sé, tenemos ejemplos, no sé si conocen algún ejemplo de que no sea respetado el camino de Sirga. En el librito de la Toada y Neyman tenían algún ejemplo. ¿Alguien sabe? De alguien que tenga dentro de su terreno, de su territorio, un lago o un río y no deje pasar a nadie, que ponga tranqueras y privatice todo, y el camino de Sirga bien, me importa bien y nada. En el sur no pasa mucho eso, Uh-huh. que no sé bien a nombre de quién está la propiedad, creo que es como alguien súper importante, y hay un lago adentro, y no deja entrar a nadie. Y se le han hecho muchas notas, o se ha intentado entrar hace muchos años, en programas viejos como era CQC, en esas denuncias colectivas, y no se dejaba pasar, y en la actualidad sigue siendo igual. ¿Alguien sabe más? Puede completar ahí está, es un lago escondido, literalmente, dice Esteban, sí, es de Hayden Lake, ya ahí con eso pueden ver la nacionalidad de la persona que lo ocupa. Es un dueño inglés, que se llama,
¿Se acuerdan? Leventon, ¿no era, profe? O no me sale la pronunciación de su apellido. Lewis. 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 Joe Lewis, que tiene una pista de avión, que bueno, esto se relaciona con la otra ley que yo les digo que me interesa ver, que es la 26737 de protección del dominio de las tierras nacionales en relación con la compra de extranjeros, ¿no? Pero bueno, este señor tiene, no me acuerdo qué cantidad de hectáreas, ya no me acuerdo, tiene una mansión que es impresionante, prácticamente lo usa para ocio, no, o sea, si hablamos del derecho que decíamos de perpetuidad y que no se extingue por el no uso, bueno, no sé cuántas veces vendrá, tiene una pista de aterrizaje de avión, y fíjense que es un ciudadano norteamericano, ahí también uno tiene que, no digo porque sea norteamericano, estoy haciendo pero yo digo, bueno, llegado el caso, digamos, esto de las nacionalidades y en lugares donde hay recursos estratégicos, está muy cerca de los glaciares, que es reservorio de agua potable para el mundo. Hoy, como ya saben, o van a ver con Marisa, el agua inclusive hasta cotiza en Wall Street, ¿no? Así que ahí tenemos todo un tema en esa protección, y es dueño también de otra tanta cantidad de hectáreas en Chile, o sea que es como una especie de enclave, ¿no? ¿Querías decir algo, Lucila? Sí, había abierto el micrófono y justo se me trabó. Es que la Patagonia Argentina de por sí tiene muchas situaciones así. También está Benetton, que tiene muchísimas hectáreas, y bueno, está bien, capaz ahí supuestamente las explota para producir hilos con la lana de las ovejas y demás, pero bueno, está lleno de propiedades inmensas que fueron vendidas en la época de la privatización, más que nada, en los 90, a capitales extranjeros muy grandes. Sí, que supuestamente venían a hacer inversiones. Hay una ley que se creó ahí, en realidad un convenio bilateral que se firmó, que está mencionado en la ley que yo les digo, 26737, porque se supone que la tierra era una inversión, ¿no? Y venían a hacer inversiones productivas. Pero bueno, en el documental El Camino de Santiago se ve el caso de Benetton, porque precisamente la comunidad Cuyamen, que es la que con quien estaba Santiago Maldonado, está dentro de lo que es la estancia Santa Rosa del Eleque de Benetton, que está en Chubut, y bueno, sí, digamos que también es un caso similar. En el caso de Benetton, por ejemplo, no es que esa cantidad de hectáreas las explota él y tiene ganadería ovina y es no sé, es muy beneficioso económicamente para el país, por el trabajo que da, o sea, por los puestos de trabajo que crea, por el comercio que se produce, ni siquiera por los impuestos que paga. En realidad, Benetton tiene estancias como estas en todo el mundo, ¿sí? Tiene en Australia, tiene en Nueva Zelanda, y en realidad la fibra sintética es lo que más se utiliza, así que el rodeo que tiene de ovejas es realmente insignificante en relación con la cantidad de hectáreas que forman parte de su propiedad. Y en el caso de Benetton, eso lo tienen mencionado también en el texto de la Toa de Neyman, creo. Benetton invoca un título de propiedad, en realidad el título que él invoca en los juicios de desalojo precisamente que él hace contra comunidades como la de Cuyamén o como la de Santa Rosa del Eleque. Es una cesión de derechos de una compañía de tierras del sur del año 1905, ¿sí? O sea, esto que decías de los 90, de la compra, bueno, viene desde más atrás la cosa, ¿no? O sea, Benetton llega a esas tierras comprando, en realidad, siendo le han cedido derechos una compañía de tierras del sur de principios del siglo XX, y esto se relaciona también con la conquista del desierto, porque creo que yo se los había comentado la otra vez, no me acuerdo,
para financiar la campaña del desierto o la conquista del desierto, se vendían, si se los dije, porque les dije que era como algo parecido como las LELIX, se vendían bonos en el extranjero con la garantía de esas propiedades. Y muchos entonces de los que tenían esos bonos o los vendieron o directamente se accedieron a la tierra. Había ciertas limitaciones, no podían ser más de 7 u 8 personas en determinada cantidad de hectáreas para que no hubiera, digamos, latifundios. Bueno, pero lo cierto es que eso no se dio en la práctica y hubo maneras de burlar esas disposiciones y por eso muchas familias que aún hoy descendientes de ellos están en la Patagonia, compraron cualquier cantidad de hectáreas, ¿no? Así que, digamos, tiene que ver con eso. Y con esta Compañía de Tierras del Sur, que precisamente se hizo de tierras a posteriori de la conquista del desierto, y bueno, y Benetton viene invocando un título de propiedad de ese tipo, ¿no? Y con eso ha conseguido desalojar y quiere desalojar a muchas comunidades que vivían en esos territorios ancestralmente. Así que bueno, para no irnos, ahí tienen un ejemplo también de noticias que pueden traer respecto de comunidades originarias y desalojos de sus tierras ancestrales para el martes que viene. Les decía entonces, estábamos hablando del camino de Sirga y del lago escondido, fíjense que es algo que tiene que ver con el interés público. Después hay otras también dentro de este capítulo de las restricciones de interés privado, o que tienen que ver con la actividad agraria o con lo agrario. En 1973, por ejemplo, también habla de las molestias que ocasionan el humo, el calor, los olores, la luminosidad, ruidos, vibraciones o emisiones similares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos, no debe exceder la normal tolerancia, teniendo en cuenta las condiciones del lugar, y aunque medie autorización administrativa para aquellas. Acá me pregunto yo, ¿qué pasa con las fumigaciones aéreas, ¿no? Con agroquímicos? Fíjense que no está tan lejano, ¿no? Este artículo, el 1973. Estábamos hablando la otra vez de ordenanzas y de leyes que tratan de limitar, pero bueno, acá habla de molestias que ocasionan el humo, el calor, los olores, la luminosidad, el ruido, las vibraciones o inmisiones similares. Por el ejercicio de actividades no deben exceder la normal tolerancia, teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque medie autorización administrativa. Según las circunstancias del caso, los jueces pueden disponer la remoción de la causa de la molestia o su cesación y la indemnización de los daños. Para disponer el cese de la ignición, el juez debe ponderar especialmente el respeto debido al uso regular de la propiedad. Aparece de vuelta esto. La prioridad en el uso, el interés general, acá tenemos un dato importante, y las exigencias de la producción. Fíjense cuántas palabras, cuánto hay para analizar, pero cuánto habría para poder fundar debidamente la prohibición de las fumigaciones aéreas cuando hay ya sabemos que la afectación a la salud es general, ¿no? Pero inclusive en casos puntuales. De hecho es una norma que se aplica, pero también en la justicia tiene suertes diversas. Hay un caso, no sé si con Marisa lo habrán visto o lo verán, o por ahí alguno lo estudia, hay un caso interesante en Pergamino, ¿sí? Se dio inclusive con apoyo de organizaciones y de movimientos de la propia ciudad de Pergamino, que tenían que ver precisamente con la prohibición de las fumigaciones, ¿no? Pero con esto lo que estoy marcando es que dentro incluso de las propias relaciones de vecindad y de restricciones que establece el Código Civil y Comercial, tenemos disposiciones como para poder pelear, o herramientas como para poder pelear cuando hay afectación al ambiente, a la salud y demás. Bueno, mi misión es tratar de que se acuerden que están acá, ¿no? Pero también es esto de que hay que ver qué hacen los jueces, qué piensan los jueces y qué intereses corren de por medio. ¿Alguien tiene algún comentario, una pregunta, algo? ¿Nada?
¿Entienden todo? ¿Está claro? ¿Más o menos? Estela, sí, ¿qué quieres decir? Disculpe, usted dijo que el derecho de propiedad urbano y el rural es el mismo, pero en la zona urbana se da la posesión veinteañal. Si ese criterio se usara en el derecho rural, la gente que hace 500 años que está en el terreno ya es dueño, no se la pueden sacar. ¿Y sí? O Sí, sea, es que se aplica, y hay una ley específica que ya la vamos a ver, la 26160, que también establece, ya esto viene de, pero los desalojan igual, y sí. yo voy a comentar Tienen algo más que 20 años, ¿no? Más que sí, posesión. sí, tiene más que 20 Sí, años. sí. Yo voy a comentar algo. Yo vivo acá en Berisso y nos está pasando que están comprando las zonas que era para pasear, para ver, la zona del río. Y la están comprando gente, la están tomando gente de Puerto Madero, de la zona de gente de Plata. No son los pobres los que están tomando ahí, ¿eh? O sea, están haciendo unas casas, profe, pero no son gente como uno que trabaja, sino son... eh, lo primero que hacen es un embarcadero. Y bueno, y hay gente que lo permite. Bueno, y con lo agrario está pasando lo mismo. O sea, lo que se podría hacer el derecho de posesión, incluso un profesor de la facultad nos comentaba, de que hay grandes usurpadores, pero con mucha plata, y a esos usurpadores no se le pide el terreno. El terreno va y cuando hay un juicio de desalojo, van y sacan a la gente que no tienen dónde vivir. Bueno, profe, eso. Lamentablemente estamos con el poder, pero yo creo que, como decía Palacios, que no hay que darse vencido ni a un vencido, y hay que tener la tenacidad del clavo enmohecido, que a un viejo y oxidado vuelve a ser clavo. Así que creo que estamos en una profesión que es de lucha, y hay que luchar para poder vencer. Porque eso de que dicen que soldado que dispara sirve para otra guerra, conmigo no va. Yo creo que hay que presentar batalla. Y usted está logrando que muchos de mis compañeros se van a dedicar al derecho agrario, o yo también, no sé, porque en una oportunidad dije que el derecho minero no, y a los 8 días mis hijos se embarcaron en un avión y fueron a trabajar a la mina de oro de Cerro Moro, en Neuquén. Y para mí minería y energía era lejísimo, y yo estaba cursando minería y energía. Pero bueno, es así. Gracias por todo lo que nos está enseñando y nos está haciendo pensar, y esto es importante. No, ojalá. La verdad es que este trimestre, porque ahora tengo que cambiar, es como que estoy menos, no sé, no sé si llego a transmitir eso. Siempre fue mi intención en las clases y demás, no que piensen como yo, se los vuelvo a repetir, sino tratar de que introducirlos en estas cuestiones, y lo que decís del derecho agrario, todo esto que estamos viendo es en realidad algo, el derecho agrario tiene algo que es central, que tiene que ver con los alimentos, con lo que comemos, ¿sí? Sí. No, entonces ya desde ese punto de vista uno dice, bueno, yo le veo o lo parto desde esa dimensión. Entonces, tiene que ver con bienes naturales que le llaman recursos precisamente en relación con la lógica productivista, pero tiene que ver con recursos y tiene que ver con la actividad de quienes producen los alimentos que consumimos. Entonces, para mí por eso es de vital importancia. ¿Sí? Pese a que durante muchos años me han dicho, ahora estás dando derecho agrario, es como dar, bueno, sí, tal vez mi pequeña lucha, como decís Estela, pase por ahí. Pero bueno, ojalá les pueda transmitir, no sé si les va a gustar el derecho agrario, pero por lo menos que pensemos en estas cuestiones, ¿no? Fíjense que cuando hablamos del derecho de propiedad, es como que, bueno, han estudiado, y nos pasa a todos, estudiamos el derecho de propiedad, pero sin ahondar un poquito más en todas estas cuestiones, ¿no? Esto que vos decís, por ejemplo, de la costa,
también tiene que ver con la actividad agraria, porque en la costa de Berisso, no por nada el vino de la costa, hay actividad agraria también, hay cestería, hay cría de cerdos, en realidad por ahí no hay mucho cultivo de otras cosas porque es zona de bañados, pero precisamente esas actividades como la cría de cerdos, o la cestería, o el cultivo de la vid, protegen el humedal, los bañados, que hacen que el agua riegue y llegue hasta el Río de la Plata. Ahora van a empezar a meter cemento, como pasa en el Delta del Tigre, en otro lugar, y vamos a tener problemas de inundación en Berisso, que de hecho a veces pasa, y en Ensenada también. ¿sí? Entonces, fíjense que está todo relacionado, y no solamente se van a quedar sin laburo las personas que hacen cestería, no vamos a poder tomar más el vino de la costa, que es un vino tradicional de Berisso, que está hecho con unas uvas que trajeron inmigrantes italianos, y que se conservó esa especie nativa de uva de Berisso, y es un vino particular, específico de la zona, que se hace inclusive con técnicas también tradicionales y ancestrales. Y hay bien el concepto, se da bien el concepto de agricultura familiar. Bueno, si regulan la oferta, que es esto que yo les decía, ¿sí? Si regulan la oferta, o si solo atienden la demanda de aquellos que quieren poner viviendas de lujo, marinas, embarcaderos, bueno, son decisiones políticas, eso desaparece. Pero estamos nosotros, sí, estamos nosotros, y hay que tratar de ver todas estas cosas. No sé si alguien quiere decir algo, algún comentario. No. ¿Seguimos? ¿Los sigo aburriendo yo con mis discursos? Bueno. No, y No, para esto nada, se profe. relaciona mucho. No, para nada. No aburre para nada, para nada. Bueno, y gracias. lo que dijo la compañera también, concuerdo con ella, que es re interesante, y es un tema que, si bien no lo damos mucho del lado de la Facultad de Derecho, que bueno, también hay que atender que la facultad, como cualquier lugar, como cualquier institución, tiene su carga política, y estaría buenísimo que veamos desde una óptica distinta lo que es la propiedad. Por lo menos lo que me pasó a mí en derecho laboral es que cuando la vimos a la propiedad, y en general en la carrera, siempre se nos hablaba del lado de que no se podía usurpar ese lugar, o si se podía o no ejercer el desalojo sobre esos establecimientos, sobre la propiedad, no desde el lado de aquellos que lo necesitan, o del cumplimiento de la demanda constitucional de asegurarle una vivienda digna a las personas, o el acceso al trabajo, el acceso a la tierra. No creo que en nuestra facultad políticamente se abunde en eso. Quizás todo lo contrario, ignoramos durante mucho tiempo esa parte, y después, bueno, salimos a hacer lo que hacemos, que creemos que hacemos, ¿no? Cuando son profesionales, pero sí es importante tenerlo en cuenta, esto, más que nada porque agrario, de hecho, nosotros lo que venimos viendo es lo que afecta tanto a nivel político, a nivel social, a nivel soberanía, alimentación. En realidad está intrínsecamente relacionado con varios fundamentos constitucionales y derechos humanos, así que es más que interesante. Quizás a veces abruma un poco que en la realidad todo lo que tratamos de expresar acá después es muy difícil llevarlo adelante en la práctica. Y eso es lo que quizás deja un poquito como cabizbajo el ánimo con respecto a la carrera, porque finalmente después son todos proyectos de leyes o lucha de papeles contra papeles y plazos y cosas que en definitiva nos alejan un poco del lado humano que debería, si se quiere, inculcar la carrera.
Pero bueno, por lo menos es lo que puedo aportar yo como apreciación personal. No, está perfecto. Y bueno, para eso estamos, para recalcar el lado humano, ¿no? De eso se trata. Por eso les decía yo que no me gusta dar clases así, hablar, y lo tengo que hacer porque tengo que respetar los contenidos, pero pensar un poquito más allá también, ¿no? Tratar de que ustedes se sientan motivados para pensar un poquito más allá, ¿no? de eso. Porque sí, estudiamos leyes y leyes y leyes y leyes y bueno, y rescatar qué es lo que pasa en la realidad también es importantísimo. Y es bajón, ¿sí? Yo les decía, este trimestre en particular estoy más bajón que otros. Pero bueno, estamos, y hay que persistir, hay que resistir, y bueno, y darnos ánimo en conjunto, me parece. También hay espacio para el que piense diferente y para el que crea otra cosa, pero bueno, aquí estamos para eso. Y ustedes son jóvenes, así que tienen tiempo para juntarse, luchar y pensar en un montón de cosas. Yo estoy más grande, así que, y encima ahora me tienen encerrada acá con una computadora, dando clase con una computadora, no puedo caminar por los pasillos, tomar mate, me convidaban mate, comíamos bizcochitos, entonces es como que, bueno, ¿qué va a hacer? Es lo que se puede. Se hace lo que se puede y más. Les decía entonces, para no perdernos tanto, yo voy siguiendo el cuadrito, aunque no les parezca, voy siguiendo este cuadrito de un poco de orden. Después cuando lo vean y lo lean, espero que lo puedan utilizar como una herramienta de estudio y que les sirva como para entender el tema de todo lo que estamos charlando. Les decía que son importantes, y no quiero dejar de hablar de eso, las reglas del título preliminar del Código Civil. Digo que son importantes, les vuelvo a decir, son herramientas a utilizar, donde uno puede poner el ojo, digamos, en el otro tomo que está por acá, donde uno puede poner el ojo, ¿no? Pero esto del título preliminar del Código Civil y Comercial es una novedad. El Código Civil de Vélez no tenía título preliminar. Vieron que en derecho penal existe un título preliminar donde hay normas y reglas que en realidad se utilizan después en todo el armado del resto del Código Penal. Bueno, eso, no sé, en el Código Civil de Vélez no estaba. Ahora sí se incorporaron al Código Civil y Comercial estas normas de carácter general. Sería interesante también hablar de la dimensión latinoamericanista, la constitucionalización del derecho civil o del derecho privado, que aparece en los fundamentos de elevación del anteproyecto de ley. Digamos, hay toda una fundamentación ideológica que se le ha dado, también con una mano en el corazón, los jueces, inclusive uno de los mentores de este Código Civil y Comercial, que es el doctor Lorenzetti de la Corte Suprema, bueno, también a veces me parece que no hace honor a todos esos principios que en el anteproyecto también quedaron redactados, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que lo escribieron, está escrito, y lo interesante es esto que les digo, tanto en el artículo 1 como en el artículo 2, el artículo 1 es el de las fuentes, y el artículo 2 es el de la interpretación. Y acá me parece que tenemos una cuña por donde entrarle, una herramienta interesante, porque lo que hace precisamente es, en relación a lo que decíamos de la Convención de Derechos Humanos, lo que hace es constitucionalizar el derecho privado y establece en lo que hace a la prelación de las fuentes, primero pone a la Constitución Nacional y a los tratados de derechos humanos. Eso ya lo sabíamos todos, digamos, de quienes lo discutían. Bueno, ahora lo dice el Código Civil y Comercial también, ¿no? Estaba en el 75, inciso 22, bueno, ahora lo dice el Código Civil y Comercial también. Y después, también es interesante, porque establece como fuente la finalidad de la norma.
Vieron que en la ley de reparación histórica dice objetivos, objetivos, fines y objetivos. Bueno, eso que uno a veces pasa de largo y lo lee así como, bueno, ahora, de acuerdo al Código Civil, es muy importante la finalidad de esa norma y en realidad de todo el ordenamiento jurídico, porque eso está después dicho para la interpretación en el artículo 2, y me parece también un recurso importante, ¿no? Porque en el caso de la ley de reparación histórica de la agricultura familiar, por ejemplo, por eso yo les preguntaba, en los parciales las preguntas eran en relación con los objetivos o cómo superaban el modelo de los agronegocios o lo neoliberal, porque bueno, la finalidad de esa norma tiene un sentido y tiene que servir también como fuente, ¿sí? Si la finalidad es que accedan a la tierra, si la finalidad es que no haya desalojo, que haya arraigo, eso es importante, tiene que ser tenido en cuenta, ¿sí? Y además hay algo muy importante de la ley de reparación histórica, que no sé si lo remarcamos con suficiente fuerza, es que la ley de reparación histórica dice que la tierra es un bien social, ¿sí? Lo dice la misma ley. La tierra es un bien social. Me parece que cuando lo dimos no lo mencionamos eso, pero fíjense, ese es un dato, ya estamos hablando de propiedad fundiaria, interés social, función social, bueno, también tenemos en el ordenamiento jurídico una ley que dice que la tierra es un bien social, ¿sí? O sea que fuente y para interpretación ese principio tiene que ser operativo. Estamos de acuerdo, no está reglamentada la ley, no tiene presupuesto, bueno, pero hay movimientos, hay organizaciones que están luchando y están peleando para que eso pase, y eso tendría y tiene que pasar, ¿sí? Entonces, como les digo siempre, mi misión es, no sé, mostrarles las luces verdes, ¿sí? Aunque haya pálidas, es mostrar las luces verdes que hay. Bueno, y después habla también de usos y costumbres, que ya sabemos también estaban en el código de Vélez, que no sean contrarias obviamente a derecho. Esto también es importante para nosotros porque en el derecho agrario hay mucho de usos y costumbres, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos de regulación, desregulación, no regulación a propósito, consciente? Bueno, hay mucho que se hace por usos y costumbres, precisamente en los contratos, por ejemplo, hay muchos contratos que no están legislados, entonces eso tiene un valor importantísimo. Y después en el artículo 2 de interpretación, también vuelve a decir que las pautas para interpretar, además de las palabras de la ley, son sus finalidades, ¿sí? Esto es interesante porque reemplaza lo que antes era en el Código de Vélez, al Código de Vélez, a la voluntad del legislador. Esa cosa desconocida, amplia, vaga, que no se sabía, o sea, cualquiera decía, la voluntad del legislador fue esta. ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad del legislador de una ley que se dictó hace 50, 60, 70 años en otro contexto? Leo los fundamentos, todo lo que uno quiera, pero bueno, esto de afinar un poco el lápiz y hablar de precisamente finalidades de la ley, me parece que es un poco más preciso, ¿no? No es esto de la voluntad del legislador. Y después también habla sobre los pactos sobre derechos humanos, tienen que ser valorados a la hora de interpretar las leyes de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico. Y acá también es importante esto que le digo de los principios, ¿sí? Si hay una ley que dice que la tierra es un bien social, ese es un principio que tiene que ser tenido en cuenta, ¿sí? En la interpretación está involucrando a todo el ordenamiento jurídico. En la Ley de Protección de Dominio Nacional, que yo les comentaba, la 26737, precisamente también dice algo muy importante, que la tierra es un recurso no renovable, ¿sí? No me gusta que lo llame recurso, pero no importa, por lo menos dice que no es renovable. O sea, hay una ley que está reconociendo que la tierra es un bien natural que no es renovable, una vez que lo mismo podría decirse del agua, si quieren, ¿sí? Porque a este ritmo que tenemos de lógica productivista, ninguno de los recursos va a ser renovable,
¿sí? Ya sabemos que el petróleo se puede acabar, que el gas se puede acabar, estamos buscándole la vuelta con otras energías alternativas, pero fíjense que inclusive las energías alternativas que utilizamos, por ejemplo, la hidroeléctrica, requieren del agua. Entonces, siempre está clara la noción de ambiente y que está todo interrelacionado. Así que esto de hablar de recursos y encima renovables y no renovables es como un efecto dominó. Si hay uno que se termina, vamos a ir terminando con todos, ¿sí? En esto tiene que ver la noción de ambiente, que creo que ven muy bien con Marisa. Ese es un tema que ella da, ¿no? Del ambiente como un conjunto del que nosotros también somos parte, ¿sí? Somos parte y hacemos parte, porque nuestro accionar no es irrelevante. Entonces, importa lo que hacemos como individuos y como sociedad. Y después tienen mencionados por ahí otros artículos que específicamente hablan del ambiente, y por ahí creo que Juan hablaba del tema de Juan Pedro Russo, del abuso del derecho, que también es una creación jurisprudencial que después fue recogida en la ley 17711, pero fíjense que esto del abuso del derecho recién es del año 1968, o sea, no estamos hablando de... O sea, la teoría del abuso del derecho no existió hasta 1968, en que se dictó la ley 17711. Acá en el título preliminar del Código Civil y Comercial está incluido nuevamente el abuso del derecho en el artículo 10, el artículo 11 habla de abuso de posición dominante. En el derecho agrario, que hablamos tanto de concentración, de carterización, que 5 empresas son las que manejan la producción y el precio de los alimentos en todo el país, que son 5 o 6 las cerealeras que concentran la comercialización al mercado exterior. Bueno, el artículo 11 del Código Civil y Comercial dice que lo dispuesto para el abuso del derecho se aplica cuando se abuse de una posición dominante en el mercado, sin perjuicio de las disposiciones específicas contempladas en leyes especiales. Por ejemplo, ley de la competencia o ley antimonopolio. Eso acá pareciera, al igual que la expropiación, mala palabra. Pero está en el Código Civil. El Código Civil y Comercial habla del abuso de posición dominante. No es un invento de nadie. O sea, esto es la civilidad convenida por la sociedad argentina en el Código Civil. Entonces, no es ningún gobierno bolchevique, ni ningún orden extraterrestre, no. Es el Código Civil que tenemos, que habla de abuso de posición dominante. Y en el caso del abuso del derecho, si ustedes se fijan específicamente, dice el ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. Acá dice, bueno, tenés permiso para hacer esto, no es ilícito. Pero, después en la segunda parte dice, la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Esto en relación con lo que veníamos hablando del carácter absoluto. Clarito lo dice acá, ¿no? La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico, esto también es nuevo, volvemos a lo mismo, fines del ordenamiento jurídico. La tierra es un bien social, si alguien está violando ese principio de que la tierra es un bien social, ¿está abusando del derecho? Es una pregunta que me puedo hacer. Bueno, o el que excede, dice, los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres, que es la misma fórmula de Vélez Arfield del siglo XIX. Y al final, en el último párrafo, este artículo 10 dice, el juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva, y si correspondiere, procurar la reposición del estado de hecho anterior y fijar una indemnización. O sea, inclusive acá está disponiendo una acción procesal distinta del amparo para hacer cesar los efectos abusivos, ¿sí? Y enmarco esto del abuso del derecho primero, que ustedes seguro ya lo han visto, y la de la posición dominante también, porque después en el artículo 14 reconoce que los derechos son individuales y colectivos, o de incidencia colectiva, el derecho al ambiente, el derecho de los consumidores,
también tiene que ver con los alimentos, es un derecho de incidencia colectiva, y lo pone como un caso específico de abuso del derecho. Bueno, Alfredo, no hay problema, nos vemos. Es un caso específico de abuso del derecho. El artículo 14 dice, en este código se reconocen derechos individuales, derechos de incidencia colectiva. Y en el último párrafo específicamente dice, la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general. O sea, específicamente lo dice, que digamos, la afectación del ambiente es un caso de abuso del derecho. Está en el Código Civil. Y como si esto fuera poco, en relación con la propiedad o el dominio que nosotros venimos hablando, el 240, el artículo 240, dice que habla, este artículo está dentro de el capítulo donde empieza a introducir las relaciones de los bienes de las personas, mejor dicho, dice bienes con relación a las personas y a los derechos de incidencia colectiva. O sea, ya todo este capítulo para nosotros en derecho agrario es importante, porque habla específicamente de los derechos de incidencia colectiva. Pero en el 240, fíjense que específicamente dicen límites, se relaciona con lo que también hablábamos antes, al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. La propiedad o el dominio, digamos, entra de cajón. Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. Y dice, el ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las secciones 1 y 2 debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. O sea, los derechos individuales tienen que ser compatibles con los de incidencia colectiva. ¿Sí? A mí me hubiera gustado más otra palabra que no fuera compatible, porque eso de ser compatible, y para mí es compatible, para vos no es compatible, no hay reglas demasiado claras. En realidad para mí debería estar los derechos de incidencia colectiva por encima de los derechos individuales. ¿Sí? Eso de poder establecer la compatibilidad es un poco difícil, pero bueno, por lo menos tenemos esa regla. Y después dice, debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas. Está diciendo que los derechos individuales tienen que hacerse de acuerdo a derecho administrativo, todo lo que tiene que ver con las reglas de poder de policía, y no debe afectar, dice específicamente, el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas, de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en ley especial. Bueno, que me vengan a después decir, entonces a decir que no tenemos, digamos, esto es vuelvo a decir, es el Código Civil, no es ninguna ley de reforma agraria, es el Código Civil que está actualmente vigente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o algún comentario de esto? Sí, ¿cómo le va? Escuché toda su Hola, clase, pero María. no podía participar porque estaba manejando. Vine escuchándola. No, no te hagas problema, no te hagas problema. No, que todo esto que usted termina de decir encierra perfecto el caso Lewin, en abuso del derecho y cómo afecta los derechos de incidencia colectiva, y cómo se agarran de todos los huecos legales o se los fabrican, porque ni siquiera hay hueco legal en este tema, porque la legislación provincial a ellos les exige que se tenga libre acceso al público, toda propiedad que dé a un lago o a un lugar que sea público. Y el acceso que ellos tienen es de 2 horas caminando en camino de cabra. O sea, ni siquiera, por medio de ese acceso ellos lo hacen que pase a ser legal.
Sí, pero además tienen una tranquera en el camino, Ah, tienen sí, una sí, sí, tranquera y le una tienen que tranquera. Sí, pedir sí. permiso y tiene que haber, claro, porque obviamente que el camino, ese camino que era un camino real, en el sentido que era un camino tradicional de los pobladores, y que te pega pega unas vueltas enormes, está dentro del campo, quedó dentro del campo, entonces le puso al tipo una tranquera y tenés que pedir permiso. Todos los años hay ahora, desde hace creo que 3 años o 4, hay, me parece que ahora es en octubre, por ahí, hay una expedición directamente, sí, no hay problema, Gabriel, hay una expedición que se hace al lago Escondido como para insistir y para que dejen entrar. Digo que es una expedición porque va gente que no sabe a qué se va a someter, ¿no? Porque muchas veces los han sacado a los tiros, Están con armados. disparos, o sea, y Sí, son sí. empleados claro, empleados de Lewis que no son ingleses, son gente paga por él y gente que trabaja, vecinos de la zona. Por eso les Sí. digo que el compromiso es de todos, ¿no? Con esto. Pero bueno, les vuelvo a decir, yo hoy tenía ganas, nos queda, no, nada, 3 minutos, no nos queda nada. La clase que viene, en un ratito muy cortito, antes de empezar con lo de pueblos originarios, en vinculación con esto de función social de la propiedad, les voy a hacer un comentario sobre una ley que quiero que vean para el parcial. ¿Por qué? Porque es una ley específica que hubo en un determinado momento, ya no está vigente, es la ley 12.636, que fue una ley de transformación agraria, ese es el título que se le dio a la ley, y es una ley de colonización, ¿sí? Fíjense que estamos hablando del año 46, perdón, año 43, un gobierno conservador, lo único que había, bueno, diputados que habían entrado por el tema de la circunscripción uninominal, por el sistema de la circunscripción uninominal al Congreso, como Palacios, que había citado Estela antes, del socialismo, y entonces consiguieron dictar esta ley que declara precisamente el interés social de la propiedad, ¿sí? La función social de la propiedad. En un gobierno conservador, año 1943, estamos hablando de periodo de sustitución de importaciones, pero con, digamos, una resonancia importante de lo que era el complejo del modelo agroexportador. Bueno, esa ley establece, ya les digo, el interés social de la propiedad, establece un sistema, un Consejo Nacional de Tierras, la creación de algo parecido a lo que quiere hacer la Ley de Reparación Histórica, que es un Consejo Nacional de Tierras, donde se haga de tierras ese Consejo Nacional, algunas fiscales, otras inclusive por medio de la expropiación, o sea, estaba perfectamente regulado la manera en cómo se podían expropiar, inclusive fundos que eran inexplotados o grandes extensiones de tierra o latifundios. Bueno, eso estaba previsto en esta ley, y después también el mecanismo de acceso de familias, de personas con su familia, que quisieran ir a arraigarse y a trabajar la tierra a estas tierras del Consejo Social de Tierras, ¿sí? No es nada del otro mundo, no era una reforma agraria, pero sí era una ley, un instrumento de colonización, que dio resultados, tuvo, digamos, ciertos resultados, después tuvo continuidad en el tiempo con otras leyes, la 13.885 y la 14.351, que se dieron durante los gobiernos peronistas, la 14.351 unos meses antes de la Revolución Fusiladora y de que Perón fuera derrocado. Sí, no hay problema, Lucía. Así que, digamos, hasta ahí llegamos con lo que tenía que ver con la transformación agraria y la colonización, ¿no? Les decía yo que en el libro de carrera que ustedes tienen hecho todo un recorrido, un íter, sobre este proceso de colonización que se ha dado, de estas leyes que yo les estoy marcando, inclusive la ley Avellaneda, que el otro día que creo que vos, María, también habías mencionado, o Estela, y de otras, y bueno, estas leyes, la 12.636, que vamos a ver puntualmente, las otras, inclusive un anteproyecto de ley
que se dio en los años 70, en el año 74, después vino la dictadura, obviamente cívico-militar, y tampoco se llegó a nada, pero bueno, hubo intentos, y desde ese momento estamos parados, con lo que tiene que ver con la colonización y el acceso a la tierra por parte de quienes la trabajan, como decía el artículo 38 de la Constitución del 49, ¿sí? Bueno, no los aburro más porque ya se me están yendo todos. La clase que Profesora, viene, en unos pero, minutitos cortos. Sí, sí, María. Sí, decime. el otro día estaba hablando con una compañera, bueno, ella ya se recibió ahora este cuatrimestre, y es de la zona de Saladillo, y me comentaba de que ella me dijo, o sea, le quería preguntar a usted a qué ley se refería ella, que en la época del gobierno de Perón, muchos chacareros lograron el acceso a la tierra con leyes que implementaron en ese momento, y que ahora la zona de Saladillo, según lo que ella me decía, el papá trabaja en el campo, no son grandes terratenientes los dueños, hay muchos pequeños productores, y que se están empezando de nuevo a los cultivos tradicionales, están sacando un poco este tema del monocultivo, pero yo quería saber bien a qué época se refería de ese acceso a la tierra, para leerlo un poquito. Sí, una es, fíjate, en el libro de carrera, sí, en el lo texto tengo, de carrera, que se llama Régimen Jurídico, bueno, lo ese, compré fíjate, entero ese, ahí sí. están mencionadas. Claro, esta que yo te digo es 12636, pero es del gobierno del año 43, donde gobernaba Sí. Castillo, el presidente era Castillo, y después la otra ley que te digo, si querés después te la paso. Yo no sé, antes la tenía en la carpeta virtual, pero bueno, ya si no es demasiado, la 13.885, que es una ley de transformación agraria, es bastante similar a la 12.636, un poco más nueva o novedosa, o ayornada, digamos, en términos, y esa ley estaba precisamente dictada a partir de que en la Constitución de 1949 ya se había establecido el principio de función social de la propiedad. Es esa ley dentro de lo que se llamó el plan quinquenal, ¿sí? Claro. El plan quinquenal, que en las películas que yo les había dado, en los documentales, Aldo Ferrer menciona también, lo tienen que entroncar ahí en ese periodo, ¿sí? Bien. Vieron que por eso me parece importante esto del cuadro, porque les permite a uno encajar las cosas en el contexto histórico, ubicar, político por eso, del momento. ubicar en el tiempo. Después hubo, claro, esa es la 13.885, después hubo una ley que les decía yo recién, 14.351, que directamente, la 13.885 era solo para tierras rurales, y establecía también un consejo de tierras, créditos blandos, expropiación de tierras improductivas, y la 14.351, cual referéndum o plebiscito en Berlín, año 2021, lo que establecía era precisamente esos mismos principios para las propiedades urbanas, ¿sí? O sea, en esa ley 14.351 no distinguía propiedad rural y propiedad urbana, ¿sí? Sino que habilitaba también la expropiación, incluso en el caso de no utilización o de propiedad ociosa en el ámbito urbano. Pero esa ley que les digo salió, la tienen mencionada en el cuadro, Entender el Presente, salió unos meses antes de la Revolución del 55. Bárbaro, ya dice todo, ¿no? Bárbaro, muchas gracias. Pero bueno, la clase que viene seguimos charlando igual, de esta, porque les quiero marcar de la 12.636 algunos instrumentos puntuales para que veamos qué se puede hacer, aún en un gobierno conservador, y de los años 40. No estoy hablando del 2021, donde tenemos un plexo de derechos humanos que en ese entonces todavía no estaba. Bueno, les dejo que ya me quedan 13 nomás, 13 pobres sufrientes. Muchas gracias.